capacitación es mostrarles cómo funcionan las bases de datos, pero no solo indicarles cómo ingresar a las bases de datos, sino cómo usarlas, cómo deben hacer una estrategia de búsqueda. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a un navegador. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Escribir la página www en este cajón, www.unicordoba.edu.co y entramos a la página de la Universidad de Córdoba. En la parte superior, al margen casi izquierdo, aparecen los perfiles, ¿cierto? Estudiante, egresado, docente. Si ingresamos a la opción de estudiante o a la opción de docente, vamos a encontrar el enlace que nos lleva a biblioteca. Entonces simplemente le damos estudiantes o docente, da ahí igual la opción que le den. Y nos sale esta página. ¿Qué debemos hacer? Donde dice, aparece una imagen, luego dice estudiante y en la parte inferior dice campus virtual, Power Campus, biblioteca, le damos clic en biblioteca. Y nos abre la página de la biblioteca. También podemos ingresar en el navegador biblioteca.unicordoba.edu.co y al ingresar pues nos va a traer esta misma página. En la parte superior hay un menú, ¿cierto? No podemos, de pronto cuando queramos hacer una pregunta, no podemos activar el micrófono. Sí, pero es que ahorita... Somos personas adultas, entonces todos, por favor, quitemos el micrófono. Y lo estamos diciendo desde un principio, fue la regla número 1, quitar el micrófono. Entonces, cuando vayamos a hablar o hacer una pregunta, lo activamos. Perfecto. Listo. Estoy mirando quién más no lo tiene para ponérselo. Bueno, inicio, bibliotecas, biblioteca digital, recursos. En biblioteca digital vamos a encontrar el repositorio institucional y en recursos bibliográficos, en recursos electrónicos vamos a direccionarnos a las bases de datos. Pero en la parte inferior aparecen unos enlaces rápidos que nos llevan también a las bases de datos. Si le damos clic en este primer icono, él nos abre la pantalla de las bases de datos. Entonces, fíjense que acá tenemos esta página. ¿Qué vamos a encontrar nosotros como usuarios de esta página? Vamos a encontrar 4 cosas en esta página. La primera son todas las bases de datos que la Universidad de Córdoba suscribe. Es decir, que para suscribirla, la universidad tiene que hacer un contrato y pagar una cantidad de dinero. En esta página, al lado izquierdo, ¿qué vamos a encontrar? Los gestores bibliográficos. El gestor bibliográfico que la universidad suscribe es ProQuest y en la parte superior tenemos un gestor bibliográfico que se llama Mendeley. Mendeley no es solamente un gestor bibliográfico, también es una red social académica. Y tiene una funcionalidad que es gratuita y si se requiere el Mendeley Premium, que es el que les da mayor capacidad para almacenar sus PDFs, pues se requiere pagar. Y en la parte izquierda inferior hay algunas páginas para detectar plagio. Solamente son páginas. La universidad aún no tiene un software antiplagio por los costos que acarrea ese tipo de aplicaciones. Y en la parte inferior tenemos las bases de datos libres. Si ustedes pulsan en este más, él les va a desplegar varias opciones. Es muy importante que sepan pues que esta es una selección que hemos hecho nosotros y también algunas son sugeridas por profesores. Estamos a la espera de que esta página se pueda actualizar. Se van a agregar otras bases de datos libres sugeridas por un profesor y se van a hacer algunos cambios acá y se va a agregar otro gestor bibliográfico que es gratuito que se llama Zotero. Pero bueno, estamos a la espera. Esta página la diseñó Cintia, entonces estamos a la espera pues que ellos tengan el tiempo para hacer ese cambio. Ahora, ¿cómo ingresamos a una base de datos? Recuerden que cuando nosotros vamos a comenzar una búsqueda de información,
lo primero que nosotros debemos hacer es listar las palabras, los términos que vamos a usar en esa búsqueda. Lo segundo que vamos a hacer es identificar dónde vamos a buscar. ¿Por qué es importante que usemos bases de datos? Porque nos hemos habituado y estamos habituando a nuestros estudiantes a usar Google Académico, a usar Rincón del Vago, y no estamos llevándolos a sistemas de repente con mayores funcionalidades, más potentes, y que recuerden que para que una revista esté indexada en una base de datos, en la revista cuando publica sus artículos, los artículos para ser publicados pasan por un proceso de evaluación de pares ciegos. Pero cuando la revista quiere formar parte de la colección de una base de datos, también es evaluada, independientemente que sea open access, o sea, que no se requiera para poder descargar los artículos, pagar. Independientemente del tipo de revista que sea, se requiere que esa revista pase un proceso de evaluación interno en esa base de datos, donde a ellos tienen un pool de gente que hace una evaluación y evalúan no solo la periodicidad, sino otros factores de fondo, no solo de forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a suponer que yo ya tengo claro lo que yo voy a buscar, ya tengo mi lista de términos y voy a seleccionar una base de datos donde yo sé que voy a encontrar información. Es decir, yo no me puedo ir a Mapcine o a Micromedes a buscar lo que yo estoy pensando buscar, porque muy seguramente no voy a encontrar información ahí. Entonces me voy a ir a Science Direct. Le doy clic y ella me va a abrir esta pantalla. ¿Qué tengo que hacer yo? Autenticarme. ¿Cómo me autentico? Si soy profesor, debo agregar mi usuario de Power Campus y mi contraseña. Lo mismo sucede para los docentes. Los administrativos podemos acceder a las bases de datos con las mismas credenciales que accedemos al Wi-Fi institucional. Es muy importante que tengan en cuenta que si su usuario de Power Campus, su apellido es Peña o Acuña, su apellido tiene la letra ñ, la tienen que cambiar por una N. Si en su usuario o contraseña hay un acento, hay un carácter especial, un porcentaje, lo deben omitir. A veces pasa que no les reconoce la contraseña del Power Campus. Entonces, hay que hacer el intento con el número de identificación. Les recuerdo, la biblioteca no asigna contraseñas para ingresar a las bases de datos. O sea, hay sistemas que actualizan una base de datos que se conecta con un protocolo. Entonces, en algunas ocasiones nos ha pasado que hay usuarios que no lo reconocen. Por favor, si hay alguien que no puede entrar, escriban. Para nosotros decirle a sistemas que actualicen, porque si nosotros no sabemos, ellos tampoco lo van a saber. Fíjense que aquí ingresan a la interfaz de búsqueda de Science Direct. Es muy importante que tengan en cuenta. Al lado izquierdo, ustedes fíjense que acá, en la parte superior izquierda, dice Science Direct. No es el nombre de la revista. A veces cuando hacen referencias bibliográficas ponen esto. Ese no es el nombre de la revista. Es el nombre del proveedor, es el nombre de la base de datos. Entonces fíjense que aquí aparecen unos cajones de búsqueda donde dice que puedo buscar por palabra clave, por un autor, por el título de un libro o una revista. Puedo colocarle en una revista el volumen, el número y las páginas que quiero buscar. Y hay una opción de búsqueda avanzada. También puedo crear una cuenta, me puedo registrar dentro de esta base de datos independientemente de autenticarme a esa base de datos. Ahora, es importante que tengan en cuenta, una vez ustedes se autentiquen la primera vez para ingresar a otra base de datos, no requieren hacer el mismo proceso. Este proceso que hicimos ahora lo hacen en la universidad, en su casa, en donde ustedes estén, tengan un acceso, un computador e internet. Igual desde su celular, desde su tablet, también pueden ingresar. Entonces, yo voy a hacer una búsqueda. Yo voy a buscar por educación virtual, ¿sí? Educación virtual es un término, es decir, es una palabra que es un término compuesto por más de una palabra.
¿Qué voy a usar? Las comillas. Uso un comodín. ¿Para qué? Para que me traiga, no me vaya a traer. Si yo busco educación virtual, yo busco así, ¿qué me va a traer? Me va a traer un montón de información de educación y me va a traer un montón de educación virtual. Estoy en capacitación. Voy a tener que hacer lo que no quería hacer, pero es que la gente no, o sea, esto es, no he podido. Ya tan hijueputa que no me deja escuchar video. Lo que no sé aquí es, a ver, acá hay alguien. Déjenme mirar quién está acá. Hola. Ya estoy silenciando a varios aquí porque no sé quién. O sea, yo no sé si ustedes no ven las noticias, lo que ha pasado con este tipo de situaciones. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, yo aquí voy a escribir educación virtual, ¿cierto? Si yo escribo así, me va a traer todo lo que es educación, me va a traer todo lo que es virtual. Entonces, fíjense que yo, para que me busque el término, porque estoy buscando es un término, no estoy buscando educación ni virtual, sino educación virtual, lo voy a colocar entre comillas, tanto al principio como al final de la palabra, ¿sí? Así como está acá. Pero además, yo quiero buscar educación virtual y le quiero poner un componente. O sea, yo no quiero buscar educación virtual en todo el mundo, sino que yo quiero delimitar mi búsqueda a un componente o delimitarlo geográficamente. ¿Qué hago? Como yo lo voy a delimitar, voy a usar unos operadores booleanos, ¿sí? Lo mismo que veíamos cuando estudiábamos la primaria, que nos enseñaban la teoría de conjuntos. Y nos decían que donde estaba el conjunto A y el conjunto B, cuando se unían formaban una intercepción. Y nos enseñaban un símbolo que era una U al revés. En este caso, en el lenguaje de las bases de datos, tenemos que usar el AND. Pero el AND en mayúscula sostenida. No es la traducción del AND. No vamos a poner I, ni tampoco es esto. No, es esto, AND. Yo quiero buscarlo en América Latina. Entonces, fíjense que América Latina también está compuesta. Voy a colocar entre comillas. Aquí es muy importante que tengan en cuenta la ortografía. No importa que no coloquemos los acentos o las tildes, pero sí tenemos que escribir la palabra correctamente. Porque si escribimos América con H, no nos va a recuperar nada por América Latina. Entonces, luego, ¿qué voy a hacer? Acá donde aparece la lupita, le doy buscar. Y inmediatamente él me arroja, me muestra 5 resultados. Es muy importante, ¿por qué les hago esta búsqueda en español? Porque nos encontramos con que hay muchos estudiantes que manifiestan que no tienen, no saben inglés. No saben inglés y que no saben buscar no saben leer inglés, no saben buscar ellos tienen muchas dificultades en esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos la búsqueda en español. Esto es un ejemplo para que ustedes, a sus estudiantes, a los que son profesores, a los estudiantes que están conectados y a los funcionarios de la biblioteca, incentiven el uso de que el estudiante puede también buscar en español. Simplemente que la cantidad de resultados no va a ser igual, ¿cierto? Si yo busco en inglés, pues me van a aparecer muchos más resultados. Entonces, fíjense que aquí me aparecen los resultados. Ahora, no todo lo que está dentro de las bases de datos me permite descargarlo, porque ellos tienen, cuando se contrata una licencia con ellos, pues ellos permiten usar ciertas colecciones, no todo. Si yo quiero más, vale más, y si quiero más, vale más. ¿Cómo descargo yo un PDF? Tengo varias opciones. La primera es simplemente darle clic acá y él me abre otra ventana, donde simplemente yo
él me abre el artículo y yo lo puedo descargar. Vamos a mirarlo. ¿Cómo sé yo? Aquí aparece PDF y me sale toda esta dirección y acá simplemente yo puedo bajar este PDF, ¿sí? Pero yo les sugiero siempre que no se vayan por el camino rápido, sino que siempre le den clic sobre el título. ¿Y por qué? Ya les voy a contar por qué la sugerencia. Primero, porque van a poder acceder a más información sobre ese documento. Si simplemente lo descargan, como les mostré, se pierden todo esto. ¿Qué hace él? Ustedes se dan cuenta que él les muestra, esta es la información, estos son los metadatos. ¿Cuál es la revista? Es aula abierta, entonces aquí tenemos, este es el título, estos son los autores. Fíjense que cuando yo no encuentro un PDF en una base de datos, yo tengo posibilidades de poder buscar ese PDF. Una, escribirle a los autores. Normalmente alguno de los autores tiene referenciado su correo electrónico. Y existen otras posibilidades para yo recuperar ese PDF. Aquí me aparece un resumen, me aparece el astra y me aparecen las palabras claves. Esto es muy importante que ustedes lo revisen, sobre todo cuando están haciendo una revisión bibliográfica para un tema. ¿Por qué es importante? Porque aquí yo puedo ver cómo están las palabras en inglés. Y si yo quiero hacer esta búsqueda en inglés, entonces me dice, ah, mira, se escribe Virtual Education, ¿no? Entonces ya. Y aquí me aparece todo el texto en HTML. Y si yo quiero irme a ver los resultados, simplemente le doy resultados y él me lleva los resultados sin necesidad de bajar con el clic. Sí, bueno, acá, ¿qué otra información me presenta? Algo muy importante y es que me recomienda artículos parecidos a las palabras o al tema que trata este. Entonces, fíjense que hay 2 páginas. Normalmente le muestra a uno varios. Entonces, a veces, a mí me sirve este artículo. Es lo único que he encontrado. Bueno, revise los artículos recomendados, ¿cierto? ¿Qué me dice también? Que este artículo ha sido citado 7 veces. Obviamente, ¿dentro de qué? Dentro de las colecciones del Sevier. Él no va a decirme que este artículo, no voy a encontrar el mismo número de citas si busco este artículo en Google Académico. Y me muestra las métricas de este artículo, me dice que este artículo ha sido exportado, guardado 63 veces y que lo han leído 546 veces y que lo han tuiteado una vez. Entonces, esto, por ejemplo, estas métricas son muy importantes, sobre todo para los que son profesores y tienen artículos que forman parte de alguna revista que está indexada en esta base de datos. Acá les van a aparecer estas métricas. ¿Qué más puedo hacer yo? Bueno, aquí lo puedo exportar. Aquí puedo descargar el PDF si en realidad me sirve. Aquí puedo ir a esta revista, simplemente dándole clic acá, puedo compartirlo o puedo exportarlo. Entonces me voy a devolver. Y vamos a hacer esta misma búsqueda en inglés, ¿sí? Me voy a regresar y voy a buscar lo mismo, pero en inglés. Entonces voy a buscar, hago lo mismo, comillas, Virtual Education, uso el mismo operador en mayúscula, and, Latin, y cierro comillas. Y le doy buscar. Aquí me aparecen 27 resultados solamente. ¿Por qué? Porque seguramente yo estoy haciendo una búsqueda de educación virtual en América Latina. Eso es lo que aparece en las revistas que están indexadas. Seguramente si yo hago la misma búsqueda en el Google Académico, pues me va a aparecer mucha más información. Entonces, fíjense que acá también hay algo que es muy importante. Vamos a suponer que me aparecieran, vamos a hacer solamente la búsqueda por educación virtual, sin poner América Latina. A ver cuántos nos salen. Entonces, fíjense que en la primera búsqueda me salieron 5, si busco en inglés me salen 27, y si busco en inglés solo como Virtual Education me salen 297, pero nosotros no vamos a tener tiempo de leer o revisar 297 búsquedas, 297 resultados. En la parte izquierda hay unos filtros que me sirven ¿para qué? Para ir reduciendo ese conjunto de datos. Esos 297 yo los puedo reducir. Es decir,
yo solo quiero ver lo que hay en 2019, o yo solo quiero ver artículos, o yo simplemente quiero ver la revista que más publica. Esto es súper importante para alguien que esté haciendo una investigación, esté haciendo su tesis. Si yo hago una búsqueda por el tema general de mi tesis, yo podría identificar cuáles son las revistas o la revista más productiva. En este caso, es esta revista que se llama Procedia. Si yo le doy clic sobre Procedia, él va a mostrarme esa revista, ¿sí? Los resultados que encontró, que fueron 60. Entonces, fíjense que acá me muestra los resultados de esa revista. Igual, vuelvo y le doy sobre el título y voy a poder, ver la información que les mostré ahora. Ahora, me voy a ir a otra base de datos a buscar lo mismo, para que ustedes vean que tengo que, estas bases de multidisciplinarias, aunque tienen todas las áreas, a veces no necesariamente me muestran en la misma cantidad de información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ScienceDirect, la mayoría de los documentos que reúne son artículos. Y si voy a ProQuest, ProQuest indexa más otros tipos de documentos. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, me voy a ProQuest. En ProQuest también ProQuest también tiene filtros. Google Académico tiene filtros. Todas las bases de datos tienen filtros. ¿Cuándo están los filtros? Normalmente están al lado izquierdo. Los filtros siempre están al lado izquierdo. Entonces, fíjense que esta es la interfase de búsqueda de ProQuest. Es súper diferente a esta. Esta me aparece todo en inglés. Y acá me dice que puedo buscar en todos, pero aquí me da la opción de ¿qué? De buscar es por tipo de documento. Mientras que en la otra era por autor, por título de libro, título de revista. Aquí tengo unos consejos de búsqueda. Si yo tengo dudas sobre los operadores booleanos, sobre cómo hago esto, hago lo otro, les recomiendo siempre revisar esto, o normalmente en la parte superior, todas las aplicaciones de este tipo, todos los recursos, en la parte superior, al lado derecho, hay un interrogante, esa es la ayuda o asistencia. Esos son iconos universales que los usan la mayoría de las aplicaciones, y no son todas. Entonces aquí, donde dice introduce términos de búsqueda, yo voy a buscar en todos. También puedo hacer una búsqueda avanzada, pero normalmente uno hace la búsqueda en este cajón. Voy a buscar de la misma manera. Voy a buscar primero en español, educación virtual, AN, y voy a colocar América Latina. Entonces le voy a dar buscar. Recuerden, AN, ¿qué hace? Es la intercepción. También hay otros operadores. ¿Cuáles? El OR, es decir, el O. En inglés sería OR. ¿Para qué me sirve el OR? Para buscar sinónimos de palabras. Resulta que yo puedo buscar educación virtual o, no sé, educación por internet, en fin. Obviamente que tiene que tener una lógica. No es que yo los voy a inventar, sino que así se usan. Hay diferentes maneras de decirlo en el argot académico o en el argot científico. Entonces las debo usar. Entonces, fíjense que esta de ProQuest tiene muchísima más información en educación que de repente ScienceDirect. En ScienceDirect pronto vamos a encontrar más información en el área de salud, ingeniería, en fin. Pero fíjense que acá, buscando solo en español, me recuperó 279 resultados. ¿Dónde están los filtros? Al lado izquierdo. Estos son los filtros. Normalmente yo en esta base de datos me dice que los puedo ordenar por relevancia. Me imagino que ellos se refieren a la relevancia, cuáles han sido los más de pronto bajados, descargados, y así van organizando los resultados. Acá me dice que puedo buscar por tipo de fuente. Yo puedo decirle solo búsqueme revistas científicas. ¿Qué hago? Vamos a suponer que yo solo quiero revisar revistas científicas. Le doy clic en ese filtro. ¿Cómo en ese momento le está pensando? ¿Cómo se va a ver? Aquí donde dice filtros aplicados, me aparece revistas científicas. Nuevamente, el lado izquierdo de sus pantallas, ¿cierto? Luego dice, puedo filtrar por asunto.
¿Cómo puedo ver yo esto? Acá hay unas flechitas, simplemente doy clic, ¿sí? Tipo de documento, idioma, tipo de publicación. Entonces, en tipo de publicación, aquí me dice cuáles son las revistas que el mayor número de artículos tienen sobre un tema. Entonces, se dan cuenta que aquí, por ejemplo, me dice que es la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que tiene ¿cuántos? 21. Revista La Propiedad Inmaterial tiene 7. Es decir, yo podría ir a mirar esta revista. Si yo estoy interesado en publicar un artículo sobre educación virtual, porque es que resulta que después del coronavirus, yo hice una investigación, hice un experimento con mis estudiantes y yo tengo un artículo publicado, voy a publicar un artículo. Entonces, esto me da a entender a mí como autor, como investigador, como docente, que esta revista publica bastante sobre el tema, es decir, que yo podría someter mi artículo a esta revista. Tal vez con igual interés esta, pero esta es la que mayoritariamente ha publicado sobre ese tema. Ahora, ¿cómo voy a descargar el artículo? Lo mismo, si yo quiero simplemente descargarlo sin revisar nada más, le voy a dar clic, pero si yo quiero verlo, la otra riqueza, las otras funcionalidades que me da la base de datos, simplemente me dice los cursos masivos en línea, MOOC, cursos para la inmensa minoría, entonces le doy clic acá y me abre esta página, ¿cierto? Me dice, acá arriba me dice que puedo volver a la página de resultados. Si se dieron cuenta en Science Direct, yo no encontré esa opción y me tocó darle en esta flecha. Aquí me salen igual, me salen todos los metadatos de esta revista. Y acá al lado izquierdo, en la parte superior, hay unas opciones, que es muy similar. Si se dan cuenta, la manera de presentar cambia, pero la mayoría de la información es muy similar. Aquí, igualito. Me dice que hay elementos relacionados, otros artículos. Recuerden que yo puse un filtro que son artículos. Aquí me dice mostrar más entradas y me da que yo puedo buscar por otros términos de indexación. Si este artículo hubiese sido citado, creo que aquí también me recupera citas y me muestra el resumen y detalles. Igual, si yo quiero, fíjense que yo puedo navegar dentro de ¿qué? Puedo ir a mirar si Manotas en la Margarita tiene más artículos aquí. Puedo ir a mirar investigación y desarrollo, que en esa revista fue donde publicó este artículo. O puedo ir a navegar en el tomo 26, número 2, para ver qué otros artículos de repente de esta misma línea se publicaron ahí. Entonces, fíjense todas las opciones que ustedes tienen. Por eso es importante que siempre que entremos a una base de datos no le digamos descargar, sino que exploremos. A no ser de que ese sea el artículo que estemos buscando y no nos interese, pero siempre es importante. ¿Cómo descargo el artículo? Sencillo, desde esta opción, ahorita no lo voy a descargar, o desde acá. Normalmente desde acá no sé por qué se tarda mucho, y más ahora con la red que está un poco congestionada, entonces les recomiendo siempre hacerlo de acá. En la universidad es igual, si le dan este botón se tarda demasiado, pero funciona mucho mejor eso. Ahora, resulta que la universidad, cuando yo inicié, les hablaba de que la universidad suscribe un gestor bibliográfico que se llama Redword. Y yo quiero enviar esta referencia bibliográfica a ese gestor. ¿Qué hace un gestor? Organiza, administra y nos ayuda a gestionar nuestra información, es decir, nuestras referencias bibliográficas. En un gestor bibliográfico no solo agrego referencias, puedo agregar PDFs, puedo compartir carpetas, o sea, tiene una serie de funcionalidades. Entonces aquí donde dice All, le voy a dar clic ahí y él me va a mostrar esta cantidad de opciones que él tiene. Si se dan cuenta, él me permite, por ejemplo, yo estoy deprisa, le digo que me haga la cita rápida, él me hace la cita rápida. Y yo puedo seleccionar el estilo. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando usan este tipo de bases de datos, gestor bibliográfico, que el comportamiento de él con los nombres en español no es el mismo que en el inglés. Normalmente trastoca los apellidos.
Por ejemplo, si esta señora se llamara Manotas, se llamara Edna Margarita, vamos a suponer González Ruiz, él me va a poner Ruiz Edna Margarita González. Entonces, siempre que yo traiga información de una cita en español, le recomiendo, les sugiero revisarla siempre. Luego, acá me dice que puedo guardar en la nube, me da todas estas opciones, me dice que puedo exportarlo, me da estas opciones y me dice que tengo pues estas otras opciones de PDF, formato, RTF, en fin, solo texto. Entonces, en este caso, para el Redword, le damos en esta opción. Si yo uso Mendeley, tendría que exportarlo con esta opción. Vamos a darle el clic acá. Y él nos va a abrir esta ventana que ustedes ven. Y simplemente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir continuar. ¿Qué tengo que hacer yo para poder usar el gestor bibliográfico? Solo necesitan tener el correo electrónico institucional. Sin el correo electrónico institucional no pueden hacer uso del Redword. Hace algunos años él tenía la opción de que uno podía suscribirse con cualquier correo electrónico y le daban un código de grupo y ese código de grupo uno lo usaba, pero ellos han ido eliminando eso. Es decir, esta, que es esta la versión antigua, va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la manera de ellos corroborar si sí somos usuarios de la Universidad de Córdoba? Con el correo institucional. Entonces me dice que quiero, él me saca otra pantalla y me dice que si yo quiero continuar, yo le voy a dar a esta recuadro azul y él me va a llevar a la página principal del Redword. Ahora, yo ya estoy logueada. O sea, yo la anterior sesión no cerré mi cuenta. De hecho, ahorita la voy a cerrar y volvemos a hacer el ejercicio. Si yo no lo hubiera cerrado, aquí me sale una página donde me pide mi usuario y mi contraseña. Si yo tengo correo electrónico, pero yo no me he suscrito, abajo dice, cree cuenta. ¿Qué tiene que hacer? Abre cree cuenta, le pide su correo institucional, le pide una contraseña y le manda un correo a su cuenta de correo institucional donde le manda un PIN. Usted le da clic a ese enlace, escribe el PIN y ya luego le pide que coloque su nombre y todos los datos que normalmente le pide a uno cualquier sistema en línea. Hasta el Facebook, es lo mismo, muy similar. Entonces, fíjense que yo en mi cuenta tengo varias carpetas creadas. ¿Qué hace él? Él me dice que tengo la opción de asignar alguna de las referencias a alguna de estas carpetas. Entonces, si yo le doy clic acá, pues aquí aparecen todas las carpetas que yo tengo. Vamos a suponer que yo voy a agregarlo a clase virtual 2 y le doy importar. Si yo no la fuera a agregar a ninguna, simplemente dejo eso en blanco y le doy a importar y ya. Entonces, fíjense que aquí me dice, guardando sus datos en Redword, esto puede llevar unos minutos. Tal cual, como les exporté de acá de ProQuest, ustedes exportan desde cualquier base de datos que esté. ¿De qué recursos no se puede hacer esta exportación? Por obvias razones. Desde Micromedes, porque Micromedes es un vademécum, es información farmacéutica. Entonces él a mí no me da la opción de exportar datos, porque son datos de consulta. O Legiscomes, porque Legiscomes tiene otros fines, es una plataforma para los que estudian administración financiera, donde me permite hacer simulaciones, bajar formatos, exportaciones, en fin. Entonces, ese tipo de herramientas no solo aglutinan, digamos, información relacionada, sino que tienen otras funcionalidades. Y por eso, pues, no puedo exportar información acá, pero el resto, la mayoría de las bases de datos van a poderlo hacer. Entonces, fíjense que me dice que ya hay una referencia exportada. Y me dice último importado. Yo le doy a aceptar acá y él me va a mostrar las referencias que yo he importado. Vamos a concentrar un poco, les voy a explicar de manera muy general este gestor bibliográfico. Si digamos, dado lo que se está presentando, yo aspiraría que para la próxima semana, con la ayuda de Dios, pueda hacerles una capacitación solo de Redword y Mendeley.
vamos a ver cómo marchan las cosas para la otra semana. Entonces, fíjense que esta es la referencia que yo acabé de exportar, ¿cierto? Y miren que ella me dice que está ¿dónde? En la carpeta clase virtual 2. Ah, pero es que resulta que yo quiero corregirla. Entonces, ¿cómo hago para corregir esta referencia? Me paro aquí sobre la referencia y me muestra, fíjense que él me muestra los datos de esta referencia. Me dice que es un artículo, me muestra el título, los autores, el resumen. Entonces, fíjense que si yo quisiera editar, corregir algo, ¿qué hago? Aquí a la izquierda aparece un lápiz. Este lápiz es un icono también universal en todo. ¿Qué hago yo? Le doy editar. ¿Sí? Le doy ahí, inmediatamente él me edita. Si se dan cuenta, puedo corregir, por ejemplo. ¿Ven que él no me reconoce como ciertos caracteres, los acentos? Ah, bueno, entonces yo lo voy a borrar y lo escribo bien, ¿sí? Entonces, pero además, esto me permite adjuntar el archivo, donde dice archivos adjuntos, después de etiquetas, yo simplemente le doy acá, y él, ¿qué va a hacer? Él me selecciona el documento, él me abre mis documentos, si yo lo tengo en una memoria o en no sé qué, pues ya hago todo el proceso que hago normalmente cuando voy a adjuntar un archivo al correo electrónico, ¿cierto? Es lo mismo. Y él empieza a hacer el proceso aquí de adjuntar. En este caso, pues yo no hice ningún cambio. Si yo quiero deshacerle, tengo la opción de deshacer o de guardar, o no quiero hacer ningún cambio, pues le doy cancelar. Si quisiera guardar, simplemente le doy guardar. Pero yo sí hice un cambio, recuerdan, por acá cambió un acento, entonces le voy a dar. Entonces, esto lo cierro de acá, desaparece. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo hacer varias cosas. En la parte izquierda dice todas las referencias. La parte dice buscar en bases de datos, último importado, compartiendo y mis carpetas. Yo puedo crear carpetas aquí. ¿Cómo creo carpetas? Nuevamente le doy en esta opción y acá aquí me aparecen a mí todas las carpetas que yo tengo, que yo he creado. Si yo quisiera crear una carpeta, se dan cuenta que me dice agregar y hay un más. Yo le doy agregar y escribo un nombre. Vamos a suponer clase virtual 3 y le doy guardar. Él está pensando, ¿y qué va a pasar? Él me va a mostrar mi carpeta. Se dan cuenta que dentro de un paréntesis hay 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna referencia agregada en esa carpeta, pero si vamos a la clase virtual 2, sí tengo 3, ¿cierto? Si yo le doy clic ahí, me muestra las 3 referencias. Si yo me paro acá sobre carpeta virtual 3, pues tengo 0 referencias. Entonces, fíjense que también puedo soltar, fíjense que yo en esta carpeta puedo arrastrar archivos y soltarlos acá. Y él los va a convertir, o sea, él va a subir el PDF y va a extraer los datos bibliográficos. En esos casos siempre es bueno revisar, porque va a depender del formato en el cual esté el PDF. Hay PDFs que a veces él no los reconoce, entonces hay caracteres que no reconoce. ¿Cómo hago yo para compartir? Fíjense que acá al lado de carpeta virtual, al lado derecho, hay 3 punticos. Normalmente esos 3 punticos cuando nos aparecen significan más opciones. Entonces le doy clic. Puedo añadir dentro de esa carpeta subcarpetas. Puedo cambiarle el nombre. La puedo compartir. Yo puedo compartir esta carpeta. Si yo le doy clic acá, fíjense que yo puedo hacer una URL pública o compartirla con alguien. Y esa persona va a poder acceder a esa carpeta. Y acá tengo la opción de eliminar. Vamos a suponer que yo quisiera eliminar esta carpeta que se llama geología y yo le voy a decir que la elimine. ¿Está seguro que se va a eliminar la carpeta? Le digo que sí, yo la quiero eliminar. Fíjense que desaparece, ¿cierto? Si le quiero cambiar el nombre, pues entonces le doy renombrar, simplemente me paro en los punticos y le doy renombrar y él ¿qué va a hacer? Pues me va a permitir que le cambie el nombre. Entonces, esas son las opciones que tengo. ¿Qué más puedo hacer? Nosotros ya vimos una forma de exportar,
¿cierto? De una base de datos. Ustedes van a decir, ah, pero es lo único que puedo hacer. Es decir, que si yo encuentro un documento, una noticia, yo no la puedo traer aquí. Es decir, que si yo tengo un PDF, no lo puedo traer aquí. Sí. ¿Cómo puedo hacer para traer un PDF y que él me traiga los datos bibliográficos, pero que además me guarde ese PDF? Le doy acá en añadir y le doy acá donde dice cargar documento. Y en este caso yo voy a seleccionar este documento y le doy a abrir. Inmediatamente, miren en su parte derecha de la pantalla, aparece que él está agregando y está haciendo pues como ese proceso. Se dan cuenta que también acá en la parte derecha, en la parte superior, aparecen otras opciones: asignar carpeta, compartir, crear bibliografía, eliminar, y tengo también la opción de herramientas. Asignar carpeta es, señalo una referencia y la mando a alguna carpeta. Una referencia puede estar en varias carpetas. Entonces fíjense que ya aquí está el documento. Si yo le doy clic sobre el documento, aquí me aparece y acá debe aparecer vamos a irnos acá a todas las referencias. Vamos a esperar. Acá están todas las referencias. Lo que no veo es el documento que acabé último importado. Vámonos a último importado. En último importado se supone que voy a poder ver, aquí está mi documento. Él me dice que lo puse en la clase virtual 3 y aquí está el PDF. Quiero ver este PDF, le voy a decir que leer el PDF y él me trae el PDF. Él me trae el PDF. En este PDF, fíjense que yo tengo estas opciones. Yo puedo resaltar en un texto o yo puedo hacer comentarios. Entonces, fíjense que ustedes como profesores, por ejemplo, ahora con esta contingencia, ustedes pueden hacer controles de lectura. ¿Cómo? Usando esta aplicación, subiendo un artículo y diciéndole al estudiante que les comparta, por ejemplo, ese control de lectura. O sea, pueden decirle, quisiera que me mostraras cuáles fueron esos, digamos, párrafos o lo que más te impresionó de ese documento y qué notas o cuestionamientos le hicieron, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo puedo subrayo y yo puedo escribir alguna nota en este párrafo, ¿sí? Añadir comentario. Yo aquí escribo el comentario que quiero escribir. Aquí esto no se ve muy bien, pero espérenme un segundo. No, aquí está, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esas como las funcionalidades. Esta funcionalidad, por ejemplo, también la tiene el Mendeley. ¿Cuál es la diferencia entre usar el otro y usar este? El otro, el espacio de almacenamiento es reducido. Yo lo que haría es usar los dos gestores bibliográficos. ¿Por qué? Porque el otro tiene unas funciones que este no tiene. Pero en este voy a poder subir todos los PDFs y todo lo que yo quiera, mientras que en el otro voy a tener el espacio reducido porque es una versión gratuita. Entonces de aquí pues me voy a ir. Simplemente les quería mostrar lo que ustedes pueden hacer al subir un PDF. Ahora, resulta que yo quiero asignar este documento que no tiene ninguna carpeta, pero además quiero también agregar este a la misma carpeta. ¿Qué hago? Le doy asignar carpeta y le voy a decir que la clase virtual 3. Y le doy aplicar. Él debería ponerme la etiqueta de que está en la clase virtual 3. Seguramente si yo pulso clic sobre clase virtual 3, él me va a mostrar las referencias que tengo en clase virtual. Entonces, dense cuenta que una referencia bibliográfica yo la puedo tener en varias carpetas. Puedo eliminar alguna referencia, la señalo y la voy a eliminar. Puedo crear una bibliografía, como les mostraba hace un rato, crear una bibliografía, una cita rápida o editar el estilo de citas. Es muy sencillo, simplemente le doy clic y vamos a suponer que me interesa crear la bibliografía de esta, le doy crear bibliografía y aquí me crea la bibliografía. Aquí en la parte superior me dice el estilo bibliográfico en el que aparece esta referencia. ¿Y qué puedo hacer yo? Simplemente la copio y la pego en el Word. Me voy al último, voy a de nuevo volver a mis opciones. También yo puedo añadir una bibliografía. Vamos a suponer, yo no la he exportado de ninguna parte, entonces puedo crearla.
También puedo hacer eso. Para crear esa bibliografía, que es importante que tengamos en cuenta el tipo de documento, porque los datos que tengo que suministrar para un capítulo de libro son diferentes a los datos que suministro para un artículo. Entonces tengo que saber distinguir qué es un libro, qué es un capítulo, qué es un artículo. Si no sé, yo esperaría que en una próxima capacitación podamos ver esas herramientas y aclarar esas dudas. Bueno, ahora hay una parte que es muy importante, es acá donde dice herramientas. En herramientas, yo puedo darle la opción herramientas. ¿Qué voy a poder hacer con herramientas? Voy a poder exportar, voy a poder, instalar unos plugins a mi navegador o al Word o al Office, si tengo un Office licenciado, o al Google Documentos. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Por ejemplo, si yo encuentro una referencia en el Internet, en el Google, pues me sirve porque es una noticia y ese es un tema de investigación, mi tema, y yo estoy trabajando con muchas noticias, me toca estar escribiendo, digitando toda esa información. Al instalar este plugin, pues me evito todo ese trabajo. Solamente tengo que hacer un trabajo de revisión, más no de digitación de todo. Entonces, ¿qué hago? En este recuadrito que dice instalar Save to Redwood, le doy clic y aquí dice arrastra este botón a la barra de favoritos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a instalar este botón. ¿Dónde? Aquí en esta barra. Pero yo ya lo tengo. Lógicamente, ¿qué hago yo? Lo arrastro y lo suelto. ¿Y va a quedar dónde? Va a quedar acá. ¿Qué va a hacer este botón? Voy a darle escape. Les voy a mostrar qué hace ese botón. Vamos a poner acá, vamos a buscar educación virtual. En Google, yo no uso el AN, uso el más, ¿ok? Entonces voy a poner educación virtual, Colombia. ¿Sí? Entonces pongo educación virtual Colombia. Y a mí me interesa es noticias en este momento. Igual puedo abrir una página de estas. Y resulta que a mí me interesa es esta primera noticia. Yo hice ya una revisión. Ustedes han de suponer que yo ya hice una valoración de la información. O sea, yo lo que menos debo evitar es ir a buscar la información directamente al Google. Eso es lo que hay que empezar a ir minimizando. Entonces resulta que a mí me sirve esta noticia. ¿Qué hago para guardar esta noticia? Simplemente en el botón que yo ya tengo, le doy, él está pensando, ¿qué va a hacer él? Él en la parte derecha de mi pantalla, o sea, acá ven que hay un recuadro que dice inicializando. En este recuadro que está en la parte superior derecha, el que hace, me abre una ventanita pequeñita, que es así, un rectángulo con el Redwood. Si yo, vamos a ver acá, a veces pide que uno vuelva y ingrese sus datos de usuario y contraseña. ¿Y él qué hace? Él extrae la información. ¿Yo qué debo hacer? Pues darle una revisión. Pero es importante porque él me extrae la página donde está esa información, la fecha en la que la consulté. Entonces, de repente, si yo hice el trabajo rápido porque no tenía mucho chance, después de repente puedo regresar a esa dirección y hacer las correcciones. Bueno, está un poco demorado, vamos a dejarlo ahí a ver si termina y les voy a ir explicando estas otras opciones mientras esto hago. ¿Qué más puedo hacer? Si yo tengo licenciado el Office, instalo esto, aquí dice para la versión de 32 bits y la que le recomiendan parece que es esta. ¿Y cómo se va a ver su Office? Aquí va a aparecer la opción de Redwood. Pero resulta que yo no tengo eso. Mi Office no es licenciado. Entonces, ¿qué opciones tengo? O sea, que yo no voy a poder usar ese plugin que me permite que cuando yo estoy escribiendo, yo señalo lo que quiero citar. Él me pone la cita de acuerdo al estilo, pero además me va construyendo las referencias bibliográficas al final. Esto no es perfecto. Este no es un sistema perfecto. Siempre voy a tener que hacer revisiones.
pero me va a servir, aquí todavía está pensando, me va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo no tengo el Office licenciado, yo lo puedo instalar en el Google Doc. Puede ser en su correo institucional o en su correo electrónico de Gmail, el que tienen gratuitamente, o en los dos. Simplemente, ¿qué hacen? Le dicen conseguir el complemento. ¿Él qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él? Él me va a llevar a la suite. En mi caso, yo ya lo tengo instalado. Si no lo tuviera instalado, aquí saldría algo así como instalar. Posteriormente uno le da a abrir. Es como instalar cualquier otro plugin en su celular, de esos que tanto le ponemos al teléfono para que haga esto, para que haga lo otro, porque quiero la aplicación para ver tal cosa, quiero en el teléfono tener las fotos, porque ahí es lo mismo, tal cual. Entonces, ¿qué hago acá? Cierro esto. ¿Y cómo se va a ver en el correo? Yo tengo el correo institucional abierto. ¿Qué hago aquí? Le doy clic donde dice estos botones que están al lado del nombre, en la parte superior derecha, y me aparecen todas las aplicaciones de la cuenta. Y aquí me aparece la aplicación de documentos. Yo le doy clic en documentos. Entonces, fíjense qué hace eso. Crear documento. Vamos a crear un documento. Me voy a devolver. Voy a seleccionar otro documento a ver si es más rápido, porque ese de dinero está muy lento. Vamos a colocar el tiempo. Y esperemos que haga la noticia. Que cargue la noticia completa. Aquí está cargando documentos. Esperemos que cargue documentos. Esto es muy sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Pues usarlo. Tienen que entrar y tienen que usarlo. Entonces, fíjense que aquí todavía no ha cargado completamente. Aquí está la noticia que me interesa. Hay que esperar que cargue para poder... ¿Qué opción le voy a dar? Esta. Vamos a esperar que cargue bien y una vez cargue... se está moviendo. Vamos a decirle que nos la guarde. Vamos a ver si nos la guarda. Bueno, vamos a ver acá. Acá todavía no ha cargado esto. Listo. Entonces, fíjense que ya las opciones de la parte superior, sobre todo del extremo izquierdo, dice archivo, editar, ver, insertar. Y ustedes dirán, ay, pero eso no sirve, porque es que cuando yo uso el Google Documentos, eso sale desconfigurado. Usted lo que va a hacer es usar las bondades que le permite usar esto. Después, ¿qué va a usar? Lo va a descargar. ¿Cómo lo va a descargar? Acá hay una opción que le va a decir, esto está un poco lento, le va a decir descargar. Aquí dice descargar. Y usted ahí le puede dar la opción que se lo descargue como un documento en Microsoft Word. ¿Usted qué va a terminar de hacer? Pues darle la forma que debe darle con el Word. Entonces vamos a suponer que yo estoy escribiendo, ¿sí? Y voy a usar mi gestor bibliográfico, porque resulta que yo ya hice mi búsqueda, hice mis controles de lectura, en fin, hice mis anotaciones y todo esto. Entonces, donde dice complementos, se dan cuenta que yo ya tengo el ProQuest Redford, le digo esta opción, y él ¿qué va a hacer? Abajo, fíjense que esta ventanita es la que me debería abrir acá, que se dan cuenta que ya me la está abriendo. Me abre esta ventanita. Se supone que yo estoy logueado o estoy dentro del aplicativo, entonces fíjense, si no estuviera él, ¿qué va a hacer? Me va a abrir esta misma ventanita, pero me va a pedir usuario, correo electrónico y contraseña. Y simplemente después me va a sacar estas referencias, que son todas las referencias que yo tengo. Si yo quiero buscar alguna referencia en particular, en la parte superior, al lado derecho de sus pantallas, donde salió la ventanita emergente de ProQuest Redford, simplemente le doy acá. Es muy importante que si de pronto esta ventana no les aparece, ustedes revisen la configuración de sus emergentes, ¿cierto? Entonces, aquí yo le doy ay, bueno, pero resulta que yo quiero citar este. Entonces me paro acá y le doy cite this. Y él me lo va, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué hay que revisar aquí? Recuerden que no siempre cuando yo cito, aquí yo lo tengo configurado con APA. Cuando yo cito en APA, cito todo el tiempo en paréntesis. A veces yo cito dentro de una redacción. Es decir, que lo único que va en paréntesis es el año. Por eso les dije, estas
estas aplicaciones no son perfectas, pero ¿qué hacen estas aplicaciones? Primero me resuelven la vida. Fíjense que acá no me está colocando los acentos, pero eso después yo lo puedo arreglar. O sea que por lo menos ahora me está el trabajo de agregar un montón de cosas. Resulta que el profesor me pidió que yo hiciera un trabajo y tuviera referencias bibliográficas de bases de datos. Y yo, ¿cómo le voy a demostrar eso al profesor? Aquí se lo va a demostrar. Sí, porque aquí le está diciendo de dónde sacó usted esa información. ¿Qué otro asunto tiene esto? El otro asunto es que va a evitar que usted haga plagio por omisión. ¿Qué es el plagio? Que simplemente yo traigo de este autor y lo escribo. Pero nunca pongo la cita de quién yo, basado en quién yo escribí eso. O sea, entonces, ¿qué hacemos cuando no ponemos una referencia bibliográfica y no hacemos la cita que corresponda? Le restamos el reconocimiento al que se tomó el trabajo de sentarse a escribir un documento o al que hizo, aparte de sentarse, tuvo que hacer un trabajo de campo, una investigación en laboratorio, en fin. Entonces, es muy importante que eviten los que son estudiantes, que es una práctica que he visto, cogen y les sirve este artículo y copian las 3 oraciones y las pegan. ¿De dónde lo sacaron? De Narváez 2018, me ponen ahí. Ah, este párrafo también me sirve para esa misma párrafo que estoy construyendo. Entonces, los trabajos terminan siendo una colcha de retazos. Recuerden que el proceso de escritura tienen que hacer una lectura analítica. Hay que leer, primero lean, hagan las anotaciones que vimos, tomen sus resúmenes y después que hayan hecho un proceso de lectura, empiecen a escribir. Ese proceso de análisis es el que no hacemos porque dejamos las tareas para el último día. Ahora en esta contingencia que estamos todos, aprovechen el tiempo porque nos ahorramos tiempo en desplazamientos. Entonces, intenten hacer sus trabajos de una manera más académica, no solo por presentar el trabajo. Esta es pues la bondad que tiene esto. Acá, fíjense que acá, ¿qué hizo? Él me arrastró, ¿sí? Y me dice que es una página web, me dice que el sitio web es El Tiempo, y me pone la URL y la fecha de recuperación. Si yo estoy de acuerdo, si yo en realidad sí voy a bajar estos datos, simplemente le digo guarda. Y él igualito, si yo lo quiero mandar a alguna carpeta, si yo no lo quiero mandar a ninguna carpeta, simplemente le doy import. Y me dice que ver en RESTWORD puedo cerrar la barra lateral. Yo lo voy a cerrar porque yo ya lo tengo abierto. Una de las cosas que tiene este sistema, y voy a cerrar esta ventana también, bueno, vamos a ver lo otro, es que cada vez que lo abra, cada vez que yo haga algún proceso de exporte, él siempre me lo abre. Vamos a hacer otro último. Resulta que yo ya hice mi búsqueda en bases de datos, pero no encontré algunas cosas, porque hay temas que son locales y no vamos a encontrar en veces en estas bases de datos. Pero yo hice mi búsqueda aquí, voy a hacer la misma búsqueda, educación virtual, más voy a buscar América Latina. Voy a buscar en Colombia, a ver qué está pasando en Colombia. Entonces fíjense que me dice que hay aproximadamente 15.700 referencias. Fíjense que igualito que las bases de datos, Google al lado izquierdo tiene filtros. Lo mismo, tiene que los puedo ordenar por fecha, puedo simplemente ver los que se publicaron en 2019 o hacer una búsqueda por un intervalo, puedo decirle que no me incluya ni citas ni patentes y puedo crear una alerta. Yo puedo crear, si este tema es muy importante para mí, yo simplemente le doy clic acá y creo mi alerta. Y aquí pongo un correo electrónico donde yo quiero que me llegue esa información y cada cuánto yo quiero que el número de resultados que quiero que me muestre y crear alerta le doy. Si quisiera crear una alerta, yo en este caso no voy a crear una alerta. Y fíjense que al lado izquierdo, cuando yo puedo descargar esa información, me aparece dónde está alojado. Mira que me aparece que está en Redalyc. Entonces fíjense que si está en Redalyc, ya hay también un criterio de evaluación. Aunque esto es un repositorio de acceso abierto como Cielo y otros tantos,
ellos también tienen criterios para que una revista forme parte de ese repositorio. Fíjense que me aparece PDF y me aparece el título. Y me aparece los autores, la revista, me aparece como un pequeño resumen y debajo de esa referencia me aparecen varias opciones. Uno, yo este documento lo puedo agregar a mi biblioteca. Si yo me puedo dar de alta, puedo ingresar al Google Académico con mi correo institucional o mi cuenta de Gmail gratuita. Y puedo crear mi biblioteca y simplemente le doy clic ahí y se va a guardar esa referencia en mi biblioteca. Donde aparecen las comillas, puedo citar, puedo hacer lo que hice con las bases de datos. Fíjense que aquí tengo las posibilidades para citar. Entonces, aquí me aparece 3 estilos, APA, ISO y MLA. Vamos a señalar APA y le voy a decir que me lo exporte al ResWord. Entonces, vuelvo acá, cierro esta ventana y acá hay otras opciones. Me dice que este documento ha sido citado por 42. Si yo doy clic acá, esto me va a mostrar los 42 documentos que han citado este documento. Me va a mostrar artículos relacionados y me va a mostrar las 4 versiones. No significa que hayan 4 versiones de ese artículo, sino que ese artículo está almacenado en 4 lugares seguramente diferentes. Y en algunos casos me aparecen más opciones, que puedo ver la versión en HTML. Entonces, casi todos, fíjense que por ejemplo en este yo no puedo ver la versión en HTML, por eso no está esas flechitas que hay de más. Y abajo me muestra búsqueda relacional. Entonces, fíjense que esto es lo que hace Google Académico. Normalmente el estudiante se va a buscar ¿a dónde? Al Google. Y debería usar más el Google Académico. Fíjense que acá, donde dice continuar la exportación, ¿qué hago? Le doy sí, que sí, yo sí quiero continuarla. Ahora, si yo tuviese una cuenta de Mendeley, ¿qué tendría que hacer? Tendría que exportarlo a EndNote, o sea, aquí me va a exportar en un archivo RIPS y me toca cargar el archivo. El proceso no se hace, ahí es una de las desventajas. El proceso no es directo. Tengo que hacer un paso más para subir una referencia bibliográfica. La ventaja de un Mendeley es que, aparte de ser un gestor bibliográfico, es una red social académica. No es una red social para yo subir fotos, de que hoy me subí al árbol de mango, hoy me comí un mango, hoy estoy en no sé dónde. No, es para compartir información académica. Entonces, fíjense que acá igual me pide que si quiero agregarlo a una carpeta, vamos a suponer que sí, yo quiero, le voy a decir que a la clase virtual 3, le doy a aceptar y le doy importar. Y me debe aparecer mi referencia, yo voy a cerrar esto acá para que no sea tan lento el sistema. Aquí ya me dice, importación completa, aceptar. ¿Y cómo sé yo que sí la guardó en la carpeta? Entonces vengo, esperemos que cargue. De esta misma manera, por ejemplo, si hago una búsqueda en JSTOR, JSTOR tiene la opción para mandarla al ResWord y va a ser, si se dan cuenta, es directo, no tengo que subir nada, no tengo que ir a buscar ningún otro archivo. Entonces, fíjense que aquí donde dice mis carpetas, ahorita cuando termine voy a revisar el chat y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ya voy a acabar, eso sería lo último, Entonces, fíjense que aquí en clase virtual 3 aparece 4. ¿Cómo sé yo? Entonces voy a darle 4, le doy clic sobre la carpeta y aquí está, ¿cierto? El último documento que yo exporté. Fíjense de algo acá que es muy importante. A veces cuando exportamos referencias bibliográficas de Google Académico, a veces no aparecen del todo completas, a veces no se ven completas, entonces es bueno que completemos. A veces cuando la cargamos como un PDF, como lo hicimos desde acá, añadir, cargar documento, a veces él no extrae todos los datos. Entonces es bueno que revisen y completen los datos, porque luego la referencia les sale incompleta cuando estén haciendo el trabajo y le vamos a echar la culpa a ResWord, pero no es la culpa de él. Recuerden que las máquinas hacen lo que nosotros les decimos. Bueno, entonces voy a ir a
acá cierro esto y abro nuestra sesión.